Me parece que se nos cortó el directo, nos han tirado el directo, no sé por qué, o se ha cortado, vamos a subir estos minutos que quedan, luego lo subimos. Sin embargo, este último logró salvar su vida porque se refugió entre sus vacas, que lograron repeler los ataques de la bestia. El feroz animal aún daba vueltas alrededor del rebaño, buscando un hueco entre las reses para llegar hasta el pastor, cuando casualmente apareció un grupo de cazadores. Dispararon contra la bestia y lograron tumbarla, pero ésta se levantó del suelo. De nuevo volvieron a disparar contra ella y la derribaron. Y la bestia, una vez más, se puso en pie y, cojeando, logró escapar internándose en un bosque. ¿Qué tipo de animal es capaz de resistir los balazos de aquella manera? Existen diferentes posibilidades para explicar que los proyectiles no dañaran a la bestia. Por ejemplo, una teoría señala que estuviera protegida por algún tipo de coraza de cuero, como las planchas de piel de jabalí que usaban antiguamente algunos perros en la guerra. Otra teoría es que la distancia y el tipo de proyectiles empleados, que en aquel entonces no eran tan efectivos como en la actualidad, dificultaran su penetración en la carne de la bestia. Y también, por supuesto, cabe la posibilidad de que quienes afirmaran haber hecho blanco mintieran. Pero, como veremos, aquella no fue la única vez que derribaron a la bestia. Después de su derrota junto al castillo de Lavon, la bestia se marchó al sur y siguió aumentando su lista de víctimas. Pese a que las autoridades ofrecieron una recompensa de 2.000 libras francesas por su cabeza, en diciembre mató a otras 5 personas. El obispo de Mende, Gabriel Florente de Choiseul-Beaupré, quien también ostentaba el título de conde de Gévaudan, envió a todas las parroquias un mandato en el que afirmaba que la bestia había sido enviada por Dios para castigar a los hombres por sus pecados y ordenó que se recitaran oraciones de 40 horas durante 3 domingos seguidos. Aquella orden del obispo solo sirvió para que algunas de las familias de las víctimas ocultaran el motivo real por el que habían muerto sus seres queridos, que era la bestia, ya que, dado que ésta había sido enviada por Dios como castigo, eso significaba que sus víctimas o los padres de sus víctimas, si éstas eran niños, podían ser señalados como pecadores. Eso contribuyó a que los historiadores no se pongan de acuerdo en cuanto al número total de víctimas, que sitúan entre 88 y 124 aproximadamente. Por desgracia, a la bestia las oraciones le dieron igual y siguió matando. El 12 de enero de 1765, en la aldea de Chanaleil, 5 niños y 2 niñas de entre 8 y 13 años salieron a pastorear en grupo, temerosos de que pudiera aparecer la bestia. Y apareció. Los niños, armados con palos a los que habían atado unas cuchillas, se agruparon para defenderse del ataque y la bestia comenzó a dar vueltas a su alrededor. Logró morder en la mejilla a uno de los niños más pequeños y en su siguiente ataque enganchó entre sus dientes el brazo de Joseph Panafieux y se llevó al chiquillo a rastras. Uno de los pastorcillos sugirió que los demás deberían aprovechar para huir de allí, pero el más mayor, Jacques-André Portefeux, de 13 años, los convenció para intentar rescatar a Panafieux. Corrieron tras la bestia y cuando la alcanzaron, lograron que soltara a su presa a base de lanzarle estocadas a los ojos. Alertados por los gritos, algunos adultos llegaron al lugar y la fiera salió huyendo. Como premio por su valentía, el rey de Francia, Luis XV, pagó la educación de Portefeux durante 5 años, hasta que ingresó en el Real Cuerpo de Artillería y se hizo teniente. Además, para acabar de una vez con la bestia, el monarca hizo que enviaran a la zona al mejor cazador de lobos de toda Francia, Jean-Charles Marc-Antoine Fromel de Neval, quien llegó a Gévaudan en marzo, acompañado de su hijo,
y relevó al capitán Duhamel al mando de las cacerías. Ese mismo mes, al mediodía del 14 de marzo, en Saint-Alban, una mujer llamada Jeanne Jouve se encontraba tranquilamente frente a su casa con 3 de sus hijos, cuando de repente la bestia apareció por encima de un muro y apresó a su hija de 9 años. Jeanne sostenía en brazos a su hijo pequeño, de tan solo 14 meses, pero lo dejó en el suelo, se lanzó sobre la bestia y logró que soltara a su hija. La bestia entonces trató de morder al pequeño, pero la madre se interpuso y logró impedirlo. Sin embargo, la bestia entonces se lanzó sobre su otro hijo, Jean-Pierre, de 6 años, y se lo llevó arrastrándolo del brazo. Jeanne Jouve, una vez más, se lanzó contra la bestia y peleó con ella cuerpo a cuerpo. Derribada por el animal, recibió varios mordiscos y arañazos, y la bestia volvió a marcharse con Jean-Pierre. Entonces aparecieron los 2 hijos mayores de Jeanne, que lograron liberar a su hermano y hacer huir a la bestia. Por desgracia, el pequeño murió 5 días después por las heridas que sufrió en el ataque. Como premio por su heroica lucha, el rey le entregó a Jeanne Jouve 300 libras. A la hora de elegir a sus víctimas, la bestia no mostraba preferencia por hombres o mujeres. Mató a ambos casi en la misma proporción. Sin embargo, sí que atacaba más a niños que a adultos. Pero eso es algo lógico porque muchos niños o adolescentes solían trabajar de pastores y por tanto solían encontrarse en los campos expuestos a los ataques y muchas veces solos. Además, eran un objetivo más pequeño e indefenso que las personas adultas. La bestia era bastante osada. La mayoría de sus ataques se produjeron de día y varias de sus víctimas fueron atacadas en el interior de los pueblos. Según los testimonios, cuando la bestia, al lanzarse sobre su objetivo, se encontraba con resistencia, se alejaba 40 pasos, se sentaba sobre su trasero durante un rato y si veía que nadie la perseguía, volvía al ataque. Y no siempre lo hacía por hambre, para devorar a su presa. En algunas ocasiones parecía ser un animal muy agresivo que solo quería matar. Otro dato significativo sobre ella era su agilidad, puesto que a un lobo normal le habría resultado muy complicado saltar por encima del elevado muro que superó la bestia antes de atacar a Jeanne Jouve y sus hijos. Días después de aquel ataque, en la cercana localidad de La Chaumette, 3 hermanos apellidados Marlet divisaron a la bestia a 200 metros de su casa, cogieron sus armas, corrieron hacia ella y abrieron fuego. Lograron alcanzarla 2 veces, una en el cuello, pero en ambas ocasiones la bestia se rehízo y finalmente escapó. Para entonces, la prensa francesa ya se había volcado con el caso y desde todos los rincones del reino se proponían métodos para acabar con la misteriosa fiera. Sin embargo, el reputado Denneval, pese a su historial de más de 1.200 lobos cazados, no lograba dar con ella. De modo que el 8 de junio el rey decidió enviar a Gévaudan a uno de sus mejores arcabuceros, François Antoine, acompañado de 8 capitanes de la Guardia Real, 6 guardabosques y 2 detectives para relevar de su puesto a Denneval. Desde el principio, François Antoine estuvo convencido de que la bestia era un lobo de gran tamaño, a juzgar por las huellas que dejaba. En agosto, la sirvienta del párroco de Polac, una joven de 20 años llamada Marie-Jeanne Vallée, logró herir a la bestia en el pecho con una lanza casera cuando la fiera la atacó mientras cruzaba un arroyo con unas amigas. Una vez más, la fiera huyó. En cuanto François Antoine tuvo noticia de aquel ataque, fue a visitar el lugar donde se había producido y confirmó que las huellas eran similares a las de la bestia. Desde entonces, Marie-Jeanne Vallée fue apodada la doncella de Gévaudan. Un mes más tarde, el 19 de septiembre, François Antoine recibió el aviso de que un lobo muy grande merodeaba cerca
de Saint-Julien-de-Chasses. Rápidamente acudió a la zona y en el bosque de Pommier, el día 21, desplegó a 40 tiradores para que la bestia no volviera a escapar. El propio François Antoine, apostado en un desfiladero conocido como el Barranco de Beal, divisó a la fiera a 45 metros de distancia. Su mosquete estaba cargado con una bala y más de 30 piezas de metralla denominadas perdigones de lobo. Abrió fuego y la bestia cayó, pero enseguida se levantó y cargó contra él. Para su fortuna, el guardabosques Ranchard, primo de François Antoine, se encontraba muy cerca, disparó y por fin mató al animal, que aún recorrió otros 25 metros antes de desplomarse definitivamente. Se trataba de un gran lobo de unos 60 kilos y 180 centímetros de longitud. Algunos de los supervivientes de los ataques de la bestia, como la propia doncella de Gévaudan, confirmaron que se trataba del mismo animal que los había asaltado. Disecada, la bestia de Gévaudan fue llevada al Palacio Real de Versalles, en cuyos jardines quedó expuesta. Oficialmente, todo había terminado. Sin embargo, a principios del año siguiente, 1766, la bestia reanudó sus ataques, o al menos eso opinaban las autoridades locales que trataron de informar al rey, pero Luis XV ya había dado carpetazo al asunto, considerándolo resuelto, al igual que los periódicos. En París ya nadie estaba interesado en las nuevas muertes que seguían produciéndose en Gévaudan. Durante todo un año, la bestia siguió cobrándose nuevas víctimas, especialmente en la primavera de 1767, hasta que el 19 de junio, una batida organizada por el marqués de Auger en el monte Mouchet logró dar con ella en un lugar conocido como Soignes d'Auvergne. Uno de los participantes en la batida, Jean Chastel, un granjero y tabernero con fama de buen cazador, alcanzó a la bestia con un disparo cargado con una bala y 5 perdigones, y acabó con ella. El rey encargó al naturalista Buffon que examinara el cadáver del animal, y este, pese al avanzado estado de descomposición de los restos, ya que lo analizó semanas después de su muerte, entre julio y agosto, concluyó que se trataba de un lobo de gran tamaño. Los restos fueron enterrados y, ahora sí, los ataques de la bestia de Gévaudan no volvieron a producirse. Existen muchas teorías diferentes acerca de la naturaleza de la bestia. Aunque la mayoría de los historiadores opinan que se trataba de un lobo, no se ponen de acuerdo en si realmente fue uno solo o si tal vez fueron varios, actuando en la misma zona, los que dieron pie a la creencia de que existía una sola bestia capaz de recuperarse de las heridas y tener en vilo la región durante más de 3 años. También existe la hipótesis, sustentada en las descripciones de algunos testigos, de que se tratara de una fiera exótica, como una hiena o un tigrón, ya sabéis, un híbrido de tigre macho y leona criados en cautiverio. El propio obispo de Mende, en una carta, la describía como una bestia feroz, desconocida en nuestros climas. Otro de los indicios que hacen sospechar que tal vez no fuera un lobo es que estos no suelen atacar a los humanos. De hecho, normalmente los lobos rehuyen la presencia humana, sobre todo cuando no actúan en manada. Eso alimentó la teoría de que tal vez fuese un cruce del lobo y algún perro grande, como un mastín. También se ha llegado a plantear la hipótesis de que se trataba de un lobo rabioso, pero ninguna de las personas heridas en sus ataques desarrolló la enfermedad. ¿Y qué hay de la raya negra en el lomo de la bestia que describieron los testigos? En ninguno de los 2 grandes lobos cazados se halló esta raya, lo que parece apoyar el punto de vista de quienes creen que se trataba de un perro de guerra adiestrado para matar, ya que aquella raya oscura coincidiría con el aspecto de los petos de piel de jabalí que solían portar como armadura. Por último, aunque también han circulado historias acerca de un posible asesino humano que empleara animales adiestrados para cometer sus crímenes, o de un psicópata
que enmascaraba sus crímenes haciéndolos pasar por obra de una bestia o incluso de un hombre lobo, en realidad no hay pruebas que sustenten esas teorías y casi todas son fruto de obras de ficción escritas en el siglo XX. ¿Y vosotros? ¿Qué teoría sobre la bestia creéis que es la más acertada? Me gustaría que nos lo contarais abajo en los comentarios. Y si queréis conocer más historias interesantes... Pues, como iba diciendo... Bueno, hasta aquí la parte que nos han tirado, los minutos que nos han tirado del directo. Ya sabéis, bueno, con este programa continuaremos. El próximo tema a tratar será probablemente de los vampiros. Luego trataremos otro, porque estamos barajando entre ovnis y vampiros, pero trataremos antes el tema de los vampiros, que es el que sería como continuación de este, y el tercero ya sería el tema de ovnis, ¿no? Lo iremos haciendo así. Bueno, ya está aquí, ya nos iremos viendo. Muy buenas noches a todos.